Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El aire de junio era denso y vibrante sobre los campos de Murcia. Olía a tierra reseca y a la promesa de un verano largo y ardiente. El camión. Un Volvo F12 de color blanco. Relucía bajo el sol de la tarde. Era una bestia de acero y potencia. Un hogar rodante para Andrés Martínez. Un hombre curtido por el asfalto y los miles de kilómetros que se enroscaban en su memoria como cintas de un tacógrafo infinito. Aquel día. 25 de junio de 1986. No era un viaje más. En la cabina. El espacio olía a la mezcla familiar de gasóleo. Al ambientador de pino que colgaba del retrovisor y al bocadillo de tortilla que Carmen Gómez, su mujer, acababa de guardar en una servilleta de tela. Carmen era el contrapunto de Andrés. La calma frente a su nervio de conductor. La que convertía el habitáculo metálico en un refugio. Y entre ellos, en el asiento adaptado, iba Juan Pedro. Su hijo. Tenía 10 años. El pelo oscuro y los ojos vivos de quien mira el mundo como un mapa desplegado por primera vez. Para él, el camión era un castillo ambulante. La carretera una aventura sin fin y cada parada una nueva conquista. El viaje había comenzado con la normalidad de cientos de viajes anteriores. La cisterna. Cargada con 20.000 litros de ácido sulfúrico. Un líquido corrosivo y peligroso que viajaba sellado a sus espaldas. Era un encargo rutinario con destino a Bilbao. Andrés arrancó el motor y el gigante blanco despertó con un rugido sordo que hizo temblar el suelo. Juan Pedro pegó la cara al cristal, despidiéndose de un paisaje que conocía de memoria para saludar a otro que se desplegaría ante sus ojos, durante horas. La primera parte del trayecto fue una sinfonía monótona de asfalto y sol. El motor marcaba un ritmo constante. Las ruedas devoraban kilómetros y la conversación en la cabina fluía con la placidez de la costumbre. Carmen leía una revista. Juan Pedro jugaba con una pequeña figura de acción y Andrés mantenía la vista fija en la carretera. Su mente en un cálculo constante de tiempos, distancias y consumos. El paisaje cambiaba lentamente. Los naranjos de Murcia daban paso a los viñedos de La Mancha. La tierra se volvía más ocre. Más austera. El calor se intensificaba. El sol caía a plomo sobre el metal del camión, creando un espejismo de agua en el horizonte. Sin embargo, algo empezó a desviarse de la rutina. La primera parada fue inexplicable. No era en un área de servicio concurrida, ni en un restaurante de carretera conocido. Andrés detuvo el camión en un camino de tierra apartado, a la sombra de unos pinos solitarios. Apagó el motor y el silencio repentino fue casi más ruidoso que el estruendo anterior. Carmen le preguntó qué ocurría. Andrés respondió con evasivas. Con un gesto cansado. Dijo que necesitaba descansar la vista. Que el sol le estaba matando. Pero su actitud era extraña. Tensa. Miraba por el retrovisor con una insistencia que no era normal. Juan Pedro. Aburrido de estar quieto. Bajó del camión y se puso a tirar piedras contra un tronco seco. Sus padres hablaban en susurros dentro de la cabina. Sus voces eran un murmullo indescifrable que se perdía en el aire caliente. El niño no entendía las palabras, pero percibía el tono. La preocupación en la voz de su madre. La aspereza en la de su padre. Vio pasar un coche blanco. Una furgoneta o una autocaravana. No estaba seguro. Que aminoró la marcha al pasar junto a ellos y luego aceleró de nuevo, desapareciendo en una nube de polvo. La parada duró unos 20 minutos. Una eternidad en la quietud de la tarde. Cuando reanudaron la marcha, el ambiente en la cabina había cambiado. La placidez se había roto, sustituida por una tensión invisible pero palpable.
Andrés conducía con más agresividad. Sus manos se aferraban al volante con una fuerza desmedida. Carmen ya no leía. Miraba el paisaje sin verlo. Perdida en sus pensamientos. Juan Pedro sintió esa corriente de inquietud y se acurrucó en su asiento, buscando el consuelo de su pequeño mundo de plástico y fantasía. Hubo más paradas. Igual de extrañas. En lugares apartados donde un camionero experimentado nunca se detendría sin un motivo de peso. En una de ellas, cerca de la provincia de Madrid, Andrés bajó del camión y caminó de un lado a otro, como un animal enjaulado. Carmen le siguió y discutieron en voz baja. Sus gestos eran tensos. Ella parecía suplicar. Él negaba con la cabeza una y otra vez. Juan Pedro, desde su atalaya en la cabina, observaba la escena sin comprender. ¿El miedo? Una emoción que raramente asociaba a sus padres. Comenzó a cosquillearle en el estómago. ¿Por qué se detenían tanto? ¿A dónde miraba su padre con tanta frecuencia? ¿Qué era esa sombra que parecía perseguirles en la distancia? Anochecía cuando se acercaban a Madrid. Las luces de la ciudad eran un resplandor lejano que prometía un mundo de ruido y gente. Pero ellos debían rodearla. Tomar la carretera de Burgos y enfrentarse al último gran obstáculo del día. El puerto de Somosierra. La subida al puerto fue lenta y trabajosa. El motor del Volvo rugía con esfuerzo, arrastrando su pesada carga por las rampas ascendentes. En la cima, Andrés volvió a detenerse. Esta fue la última parada documentada por el tacógrafo. Una parada breve, de apenas unos segundos. Como si dudara antes de lanzarse al abismo. Luego, comenzó el descenso. Y entonces, todo se precipitó. El tacógrafo. Esa caja negra que registra la memoria del camión. Dibujaría más tarde una gráfica imposible. Una línea demencial. El camión se lanzó por la pendiente a una velocidad suicida. Muy por encima de los 100 kilómetros por hora. Una locura para un vehículo de ese peso y con esa carga en un tramo tan peligroso. Dentro de la cabina, el mundo se convirtió en un torbellino de pánico y confusión. Carmen gritaba. Su voz ahogada por el estruendo del motor y el silbido del viento. Le pedía a Andrés que frenara. Que parara esa locura. Pero el camión seguía acelerando. Devorando las curvas con una violencia inaudita. Juan Pedro lloraba. Aterrorizado. Agarrado a su asiento como si fuera el último punto fijo en un universo que se desmoronaba. ¿Qué estaba pasando? Porque su padre, el hombre más prudente y seguro al volante que conocía, conducía de aquella manera. Estaba persiguiendo algo. O huía de algo. La respuesta quedó suspendida en el aire viciado de la cabina. En una curva cerrada. La tragedia se consumó. El peso de la cisterna venció la estabilidad del vehículo. Las ruedas chirriaron en una protesta agónica contra el asfalto. El camión se salió de la carretera. Volcó y se arrastró por el terraplén en una orgía de metal retorcido y chispas. El impacto fue brutal. La cabina se aplastó como una lata de refresco. La cisterna se rajó. Y el ácido sulfúrico, ese líquido infernal que transportaban, comenzó a derramarse, creando una nube de vapor tóxico que envolvió los restos del accidente en un abrazo mortal. El silencio que siguió fue profundo. Antinatural. Roto solo por el siseo del ácido al contacto con la tierra húmeda y el crepitar de algún pequeño fuego. Las primeras luces del amanecer revelaron la magnitud del desastre a los servicios de emergencia. La escena era dantesca. Un camión destrozado. Una carga letal derramada y un olor acre que lo impregnaba todo. Los bomberos y la Guardia Civil trabajaron con equipos especiales. Conscientes del peligro del ácido. Tardaron horas en poder acceder a la cabina. Cuando finalmente lo consiguieron, encontraron los cuerpos sin vida de Andrés y Carmen.
Estaban atrapados entre los hierros. Sus vidas segadas en el instante del impacto. La noticia era trágica. Pero parecía completa. Un accidente de tráfico más en la larga lista de las carreteras españolas. Sin embargo, pronto surgió una pregunta. Una terrible pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y el niño? ¿Dónde está el niño? Los abuelos, alertados de la tragedia, lo confirmaron desde Murcia. Juan Pedro viajaba con ellos. Siempre lo hacía en verano. Era su gran ilusión. La búsqueda comenzó de inmediato. Se convirtió en una operación a gran escala, peinando cada palmo del terreno alrededor del accidente. Los agentes de la Guardia Civil, los bomberos, voluntarios, perros rastreadores, helicópteros. Todos se unieron en un esfuerzo desesperado por encontrar al pequeño Juan Pedro. La primera hipótesis era la más terrible. Y también la que parecía más lógica. El niño había muerto en el accidente y su cuerpo, pequeño y frágil, se había disuelto por completo en el ácido sulfúrico derramado. Era una imagen espantosa. Una explicación que helaba la sangre. Pero que daba un cierre, por macabro que fuera, a la historia. Sin embargo, los expertos forenses y químicos que analizaron la escena comenzaron a dudar. Aunque el ácido era extremadamente corrosivo, era improbable que hubiera desintegrado un cuerpo por completo sin dejar el más mínimo rastro. Huesos, dientes, restos de ropa. Algo debería haber quedado. La cantidad de ácido que se filtró en la cabina no parecía suficiente para una disolución tan completa y rápida. La cabina no se había inundado del líquido. Y no se encontró absolutamente nada. Ni una fibra de su ropa. Ni un trozo de sus zapatos. Ni un fragmento de sus huesos. Juan Pedro se había desvanecido. Se había volatilizado. La ausencia de un cuerpo abrió la puerta a un laberinto de nuevas preguntas y teorías. Si no estaba entre los restos del camión, ¿dónde podía estar? Podría haber sobrevivido al impacto y, en estado de shock, haberse alejado del lugar del accidente, perdiéndose en la inmensidad del monte de Somosierra. La búsqueda se intensificó. Se amplió el radio. Se exploraron barrancos, cuevas y arroyos. Durante semanas, cientos de personas gritaron su nombre en las laderas de la montaña. Pero solo el eco les devolvía la respuesta. Juan Pedro no estaba allí. Entonces, los investigadores volvieron al principio. Al viaje. Reconstruyeron las últimas horas de la familia Martínez Gómez. Y fue ahí donde el misterio se hizo más profundo. El análisis del tacógrafo reveló las paradas inexplicables y la velocidad demencial del descenso. Aquello no encajaba con un simple accidente por sueño o fallo mecánico. Parecía que Andrés Martínez no había perdido el control, sino que lo había forzado. Que conducía con una desesperación suicida. ¿Por qué? Surgieron testigos. Como siempre ocurre en estos casos. Sus relatos eran fragmentarios. A veces contradictorios. Pero dibujaban un escenario inquietante. Varios camioneros y conductores recordaron haber visto el Volvo blanco detenido en lugares extraños. Y algunos recordaron otro vehículo. Una furgoneta blanca. Una Nissan Vanette. Que parecía seguir al camión. Que se detenía a una distancia prudencial cuando el camión lo hacía. Que parecía estar conectada de alguna manera con la extraña conducta de Andrés. La pieza más desconcertante del rompecabezas la aportaron dos personas que llegaron al lugar del accidente, minutos después de que ocurriera. Un pastor de la zona y un conductor que pasaba por allí. Ambos declararon haber visto algo que les pareció extraño en medio del caos. Vieron una furgoneta blanca detenida cerca de los restos humeantes del camión. Y vieron a una pareja. Un hombre alto y una mujer con bata blanca. Como una enfermera o una sanitaria. Que llevaban a un niño en brazos.
El niño estaba envuelto en una manta y parecía herido o adormecido. La pareja lo introdujo rápidamente en la furgoneta y desapareció a toda velocidad en dirección a Madrid. En aquel momento, en la confusión del accidente, no le dieron mayor importancia. Pensaron que eran los primeros servicios sanitarios que llegaban. Gente que había parado para ayudar. Pero cuando se supo que el niño del camión había desaparecido, su testimonio cobró una importancia capital. Era esa la clave de todo. Había sido Juan Pedro secuestrado en la misma escena del accidente. O quizás, el secuestro se había producido antes, en una de las paradas. Y la carrera desesperada de Andrés por el puerto de Somosierra no era un acto suicida, sino el intento de un padre por alcanzar a los secuestradores de su hijo. La teoría del secuestro se convirtió en la principal línea de investigación. ¿Quiénes eran esa pareja de la furgoneta blanca? ¿Por qué se habrían llevado al niño? La Guardia Civil investigó a fondo. Se buscaron todas las furgonetas Nissan Vanette blancas de España. Se interrogó a personal sanitario. Se buscaron pistas sobre esa misteriosa pareja. Pero no apareció nada. Eran como fantasmas. Se investigó la vida de Andrés y Carmen. Eran una familia normal, trabajadora, sin enemigos conocidos ni deudas extrañas. Sin embargo, se encontró una cantidad de dinero en la cabina que no cuadraba con los gastos de un viaje normal. Y se descubrió que Andrés había comentado a algunos compañeros que estaba pensando en dejar el transporte internacional, que había hecho un buen dinero y quería montar algo más tranquilo cerca de casa. ¿De dónde procedía ese dinero? ¿Estaba la familia involucrada en algo ilegal? ¿Era el secuestro del niño una venganza o un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas? Se especuló con la posibilidad de que transportaran algo más que ácido en la cisterna. Pero las inspecciones no revelaron nada. La cisterna fue vaciada y limpiada por completo sin que se hallara ningún doble fondo ni sustancia extraña. Los años pasaron. Y el misterio se fue enquistando en la memoria colectiva de España. La Guardia Civil nunca cerró el caso. Pero las pistas se enfriaron hasta desaparecer. El abuelo paterno de Juan Pedro dedicó el resto de su vida a buscar a su nieto. Gastó todo su dinero en detectives privados. Siguió pistas falsas por toda Europa y nunca perdió la esperanza de encontrarlo con vida. Recibió llamadas anónimas que le daban esperanzas vanas. Cartas que describían a un niño que podría ser Juan Pedro viviendo en otro país. Pero todo acababa siempre en un callejón sin salida. La historia del niño de Somosierra se convirtió en una leyenda negra. En un relato que los padres contaban a sus hijos para que no hablaran con extraños. La imagen de ese camión volcado, de esa nube de ácido y de ese niño desaparecido se grabó a fuego en la crónica criminal española. Surgieron todo tipo de teorías. Algunas plausibles. Otras descabelladas. Se dijo que el niño podría haber sido entregado a una secta. Que fue víctima de una red de tráfico de menores. Que la pareja de la furgoneta eran en realidad sus padres adoptivos ilegales que lo recuperaban. Que la familia pertenecía a los testigos de Jehová y que la mujer de blanco era una curandera que se lo llevó, para tratarle unas supuestas quemaduras lejos de la medicina tradicional. Cada teoría era un intento desesperado por dar sentido a lo inexplicable. Por rellenar el vacío que dejó la ausencia de Juan Pedro. Un vacío que era físico. La ausencia de un cuerpo. Y emocional. La herida abierta en su familia y en toda una sociedad que se preguntaba cómo un niño podía desaparecer de la faz de la tierra de una forma tan absoluta. Las décadas se sucedieron. La España de 1986 se transformó en un país moderno y europeo. Las carreteras mejoraron. Los camiones se volvieron más seguros. Pero el puerto de Somosierra siguió guardando su secreto. El asfalto de esa curva maldita se renovó varias veces. Pero la memoria del accidente persistió. Como una cicatriz en el paisaje. ¿Qué le ocurrió realmente a Juan Pedro Martínez Gómez? Murió disuelto por el ácido. Una explicación que la ciencia forense casi descartó pero que la imaginación popular nunca abandonó del todo.
Fue arrebatado de los brazos de sus padres moribundos por una pareja misteriosa que se lo llevó con un propósito desconocido. O fue secuestrado horas antes, provocando una persecución mortal que terminó en tragedia. Quizás la verdad sea mucho más simple y a la vez más compleja. Una concatenación de fatalidades y decisiones equivocadas que culminaron en un misterio irresoluble. Quizás Andrés estaba metido en algo turbio y ese día todo salió mal. Quizás la pareja de la furgoneta solo intentaba ayudar y, asustados por la magnitud del desastre y la muerte de los padres, decidieron quedarse con el niño en un acto de locura y compasión mal entendida. Hoy, Juan Pedro sería un hombre adulto. Tendría más de 40 años. Es posible que viva en algún lugar del mundo sin recordar nada de su pasado. Con otro nombre. Con otra vida. Ignorante de que en España su historia es un mito. Una herida que nunca ha terminado de cerrar. O quizás su viaje terminó realmente aquella noche de junio en la ladera de una montaña. Y su espíritu es el único que conoce la verdad completa. La conversación susurrada en la cabina. El rostro de las personas de la furgoneta blanca. El motivo de la carrera desesperada de su padre hacia la muerte. El caso del niño de Somosierra permanece como un monumento al misterio. Un recordatorio de que a veces no hay respuestas. De que hay preguntas que se quedan flotando en el tiempo para siempre. El camión ya no existe. Sus restos fueron convertidos en chatarra hace mucho tiempo. La carretera ha cambiado. Pero cada vez que un vehículo inicia el descenso del puerto de Somosierra, especialmente en una noche de verano, es imposible no sentir un escalofrío. No pensar en el rugido de aquel Volvo blanco. En la desesperación de un padre al volante. Y en el rostro de un niño de 10 años que entró en un túnel de terror y nunca más volvió a salir a la luz. Se desvaneció en el aire. En la leyenda. En el silencio eterno de una montaña que guarda celosamente su secreto. Sin ofrecer jamás una sola pista. Una sola respuesta. Una sola tumba sobre la que llorar. Solo el eco infinito de una pregunta. ¿Dónde está Juan Pedro? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.